Muy bienvenida, Nilda Rosenberg, un gusto tenerte acá. Muchas Eh, gracias. Les agradezco a todas y a todos los que se sumaron a este webinar de C. Muchas gracias. Recuerden que bueno, están ingresando al audio de la sala y para poder escuchar correctamente, para hacerlo deben hacer clic en el icono de los auriculares. ¿Están todos bien? ¿Estamos todos bien? Lo más importante es que ustedes van a poder hacer preguntas, ¿sí? En este webinar, lo digo ahora, sí, después, si quieren hacer preguntas en cualquier momento, si bien 10 minutos antes de terminar, vamos a abrir un espacio a preguntas que Nilda pueda responder, pero pueden ir haciendo las preguntas que deseen y yo las voy a ir leyendo oportunamente. Así que eso lo tienen habilitado. Y bueno, y ahora vamos con nuestra invitada. Muchas gracias, Nilda, por haber aceptado esta invitación. Eh, bueno, para quienes la conocen y no la conocen, vuelvo a comentar que Nilda es una artista visual, performer y docente, con larga trayectoria en el mundo de las artes visuales, con distintos proyectos. Bueno, ella ahora no voy a entrar en eso porque ella ahora nos va a compartir sus saberes, pero desde prácticas, bueno, muchas prácticas comunitarias. Trabaja el arte textil y la performance fusionadas, ¿no? Hay ahí un entramado que ella arma. Y bueno, Nilda, muchas gracias. Así que vamos a escucharte para compartir lo que venís haciendo y lo que tenés ganas de mostrarnos hoy. Bueno, buenas tardes. Saludo a todos desde acá. Gracias por estar. Y bueno, un poquito la idea es, en primera instancia, contarles que lo que preparé un poquito para hoy es un recorrido desde la actualidad hacia algunos años atrás. No demasiado prolongado porque muchos de los proyectos tienen en sí dentro de cada proyecto mucha información y entonces me parece interesante tal vez contarles algunos, no todos, y que podamos profundizar un poquitito a partir de los intereses que ustedes vayan planteando. Bueno, como decía Patri, yo soy bueno, docente, artista, investigadora y trabajo sobre todo pensando en algunos puntos, ¿no? En algunos ejes que, bueno, que ahora en los cuales vamos a ir entrando, pero que tienen que ver sobre todo con el cuerpo, con el textil y con la memoria afectiva. Em, entonces, ahora Compartir pantalla. vamos a compartir pantalla, a ver si ahora si todo funciona bien. Y como funcionó hace un ratito que probamos, em, y les voy a ir contando, ¿sí? Ahí Se se ve. ve bien, ¿no? Buenísimo. Bueno, entonces, como también les decía Patri al comienzo, si tienen preguntas, digamos, está bueno que las vayan sumando y después vamos a ir volviendo o tomándolas en el momento. Bueno, comenzar contándoles un poco el título, ¿no? Que me parece que pone bastante como en situación este campo del acero, esta práctica textil en la cual yo me encuentro, digamos, habitando, ¿no? Como este espacio. Políticas del hacer, acciones poéticas, cuerpo, textil, territorio. Un poco entonces pensar que todas las acciones que yo les voy a ir relatando, les voy a ir compartiendo, tienen que ver para mí con estas políticas del hacer, con esto que también podríamos llamar micropolíticas, ¿no? Que tiene que ver con situaciones que vamos construyendo, tal vez algunas desde un lugar más íntimo, pero que tienen una potencia, ¿no? Una potencia política y que también están vinculadas y atravesadas por estos tres ejes que son el cuerpo, el textil y el territorio, pero siempre desde una mirada poética, ¿no? Porque, bueno, estamos en el campo del arte, ubicadas en el campo del arte. Y bueno,
A ver, primero contarles un poquito cuáles son algunos de los modos en los cuales yo entiendo esta palabra textil, que es una palabra tan grande y tan llena de posibilidades. A mí me interesa pensar el textil en vínculo con esta otra palabrita, esta palabrita que viene desde los griegos, que se llama tecné, y que tiene que ver con el saber hacer. Me parece interesante porque en ese momento estos vínculos o estas diferencias entre arte y artesanía no existían como tales, sino que lo que importaba era cómo podemos resolver una situación, cómo podemos poner en práctica una tecnología de realización, pero también una tecnología poética. Y entonces ahí aparecen los oficios y de la mano de los oficios también aparecen los discursos, ¿no? Cómo elaboramos situaciones discursivas a través, otra vez, de nuestras manufacturas, de nuestras prácticas concretas. Las prácticas textiles, el activismo y el cuerpo y la performatividad como dos ejes que van pegados, ¿no? Y me interesa hablar de performatividad y no solo de performance, porque la idea es un poco atravesar la situación, ¿no? Ustedes van a ver, y yo les voy a compartir varias acciones, varias performances o varias, se podría llamar performance art, ¿sí? Pero en realidad la performatividad es una cualidad de la vida, ¿no? Que tiene que ver con el devenir, que tiene que ver con una construcción que va sucediendo en un devenir. Y bueno, y el cuerpo es eso también, ¿no? Eso es el cuerpo, eso es el discurso, eso es el textil. Entonces por eso me interesa hacer ahí como un poquito de espacio en esta diferencia entre performance y performatividad. Bien. Y en este campo, en este campo de la práctica artística, ¿sí? A mí me interesan algunos aspectos que tienen que ver, que están todos vinculados con el cuerpo y el textil y que tienen que ver con la afectividad, con el hacer colectivo y con la puesta en voz. ¿Qué quiere decir esta puesta en voz? Tiene que ver un poco con estos activismos, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a decir a través de nuestras acciones las cosas que necesitamos decir, eh, pensando en el otro, ¿no? Incluyéndolo, respetándolo, pero también pudiendo escuchar nuestras propias necesidades y poniendo en diálogo esos mandatos, esas herencias, todos esos intercambios que todos traemos y que muchas veces nos marcan, ¿no? Nos construyen como el horizonte y que es muy importante poder ponerlos en voz, ¿sí? Compartirlos. Entonces, eh, podría enunciar, ¿no? Podría decir que las prácticas poéticas son herramientas de resistencia política y que mi hacer tiene que ver con estas prácticas poéticas, con estas prácticas artísticas, y, y que hay digamos, algunas situaciones que son las que hacen posible todo esto, ¿no? Que son los saberes con los que contamos todos. Cada uno de nosotros contamos con saberes heredados, propios, que vamos descubriendo y que también tienen que ver con el vínculo con la comunidad, con el paisaje, con el vínculo con los materiales, ¿no? Cómo se van generando entonces estos intercambios de energías y de información a partir del territorio y del cuerpo que van operando, ¿no? Y que a partir de estos intercambios empiezan a suceder estas acciones poéticas. ¿Y por qué digo intercambios? Porque es muy interesante no solamente escuchar nuestras necesidades y las de los otros, sino también las necesidades de los materiales, las necesidades de las piezas que estamos poniendo a funcionar, la necesidad del discurso, ¿no? El mismo discurso se va haciendo preguntas. El mismo discurso poético, el mismo discurso técnico, ¿no? O tecnológico, la misma herramienta nos va haciendo preguntas y nos va poniendo algunas pautas o nos va dando algunas pistas de cómo resolver. Bien, bueno, y entonces, a ver, ahora les voy a mostrar digamos, algunos ejemplos, algunas prácticas, y me gustaría así que ustedes también puedan ir
después o durante haciendo preguntas. Bueno, esto es una imagen de un fragmento de esta performance que se llama La política del viento, que en realidad La política del viento es una serie. A mí me gusta mucho trabajar por series y no le pongo nombre a cada pieza, sino que todas las series, de alguna manera, son parte y funcionan también de manera colectiva, ¿no? También funcionan dialogando entre sí. En este caso, fui invitada al MAEM, que es el Museo de Arte y de Educación de Río Gallegos, que es mi ciudad natal, además, y a trabajar en el marco de Bienal Sur con la curaduría de Fernando Farina, en diálogo con un artista chileno, Javier Canale, que trabajaba la cerámica. Y entonces era un diálogo entre las materialidades de la cerámica, de la tierra, de la arcilla y el textil. Y lo que hicimos, lo que pensamos juntos fue esta instalación que ustedes están viendo acá, sobre la cual yo hice luego la acción, la perfo. Entonces Javier hizo todas estas piedras que las había emplazado sobre arena de la ría de Río Gallegos y trajo este video que es una imagen de lo que él veía en Chile, de la isla que está enfrente de su casa, ¿no? Y esta isla tiene muchas piezas importantes. Entre esas piezas importantes o entre esos datos importantes es que en esta isla fue un campo de exterminio de los pueblos originarios, que los llevaron ahí para que tuvieran una especie de hospital, ¿no? O una especie de calidad de vida totalmente extraña a sus formas y que en realidad, bueno, fueron enfermando. Y fue también luego, durante la dictadura chilena, un lugar de exilio de los eh, presos sí, de los dictadores, digamos, ¿no? Como, entonces es un espacio, un paisaje, un territorio muy cargado de sentido. Y la propuesta que nos había hecho Fernando para trabajar tenía que ver con la cordillera, ¿no? Y cómo pensar ese lugar de unión, de vínculo, pero también de diferencia entre un país y el otro, entre un modo y otro. Y a nosotros nos interesó mucho trabajar con los pueblos originarios, así que fuimos como un poco a recuperar varias informaciones de cómo se llamaban en cada lugar. Y un dato muy, muy interesante es que en esta zona del sur, entre Río Gallegos y Punta Arenas, que es la ciudad de donde viene Javier, la cordillera se sumerge. Entonces la cordillera pierde, digamos, visibilidad, la frontera pierde visibilidad y empiezan a aparecer otras fluctuaciones, no solamente físicas del terreno, ¿no? Porque es el río el que va a demarcar esa diferencia o ese límite entre un país y el otro, sino que también eso permite y habilita un montón de situaciones de ida y de vuelta, estos intercambios de los cuales yo les hablaba, ¿sí? Entonces, para esta acción lo que yo hice fue trabajar con algunos elementos, ¿sí? Que tenían que ver con los pueblos originarios. Por eso trabajo con la lana, trabajé con la piel, y lo que voy haciendo en el desarrollo de esa acción finalmente es trabajar con los pigmentos que Javier usa para sus piezas de arcilla. em, digamos, pintando sobre mi cuerpo unas escenas que son similares a las que ustedes pueden ver de los pueblos originarios, por ejemplo, de los Shetland, ¿sí? Que se pintan el cuerpo, pero haciendo un cambio en los colores y también una inversión en la parte del cuerpo, ¿no? Yo me pinto las manos, desde el codo hacia la mano y la parte, digamos, y los pies, justamente al revés de lo que se pintaban ellos, ¿no? Y bueno, y esta inversión tenía que ver, por un lado, con respetar, ¿no? Digamos, con no querer hacer de cuenta que uno es, ¿no? Con no habitar un territorio que a uno no le pertenece, sino más bien dar una respuesta poética de cómo la tierra, de cómo los minerales pueden también modificar nuestra manera de encontrarnos con ese paisaje y con toda esa información que trae el paisaje, ¿no? Un poco esto que yo les contaba. Y dentro de la misma muestra también estaba esta pieza que es una instalación que pertenece, bueno, a la misma serie, como yo les contaba, ¿no? En realidad toda la serie se llama La política del viento, y que tiene que ver bueno, con dos especies de mantos, ¿no? Bordados, teñidos con tintes naturales,
que también tenían bordados unos pequeños poemas y que de alguna manera construían, ¿no? Ese espacio de encuentro como si fueran dos cuerpos ausentes pero presentes, que están conversando, ¿no? Y están conversando y al mismo tiempo proyectan una sombra que nos habla también de un pasado o de un futuro, de acuerdo a cómo lo quieramos pensar, ¿no? Pero nos está hablando de una temporalidad. Y bueno, era como muy interesante también lo que pasaba en esta manera de ocupar el espacio, ¿no? Cómo ocupar el espacio a partir del textil y cómo hablar del cuerpo, en este caso con el cuerpo, pero en este caso sin el cuerpo, ¿no? Cómo también hay ciertos espacios que van a dar cuenta de los modos y de las instancias de encuentro de los cuerpos. Bueno, así que de esa muestra les traje estas dos piezas nada más, había otras piezas, pero me pareció interesante contarles estas. Después si quieren también pueden buscar material y bueno, y de todas las acciones que yo les voy a ir mostrando, hay videos. Así que después también les vamos a pasar toda la información para que quien quiera pueda ir y, bueno, verlos, ¿no? Porque también, bueno, el sonido y los movimientos completan mucho la percepción, ¿no? La experiencia. Sí. Preguntan en relación a este hermoso trabajo. Y además tiene, hablando de poesía, la verdad que el título es muy bello. Eh, Ahí como para entender y poder compartir con quienes nos están acompañando un poco de los procesos creativos de estas piezas, ¿no? En este caso hay un marco institucional, que es Bienal Sur, hay un curador. ¿Quién pone en diálogo a estos dos artistas? ¿Quién te pone en diálogo a vos con este artista? ¿Cómo es ese proceso? Porque esto no es un colectivo que vos ya tenías, vos no venías No, trabajando con él. exacto. Fue digamos, entre la directora del MAEM y Fernando Farina, los dos consideraron, ellos los conocían a los dos por separado, y los dos consideraron que era interesante este cruce. Bueno, yo soy nativa de Gallegos, pero bueno, viví muy poco tiempo ahí. Y para mí era muy importante, bueno, ese reencuentro, ¿no? Con el lugar, el volver a pensar el lugar. Y Javier había trabajado también anteriormente en vínculo con otros artistas que hacían perfo, entonces ellos consideraron que iba a ser interesante y la verdad que sí, quedamos los dos, hicimos una muy buena pareja de trabajo. En realidad creo que la acción más importante que tuvieron institucional fue conocernos, hacer que nos conozcamos, digamos, ¿no? Después enseguida fluyó el trabajo y juntos fuimos un poco como proponiendo algunas cosas y definitivamente desde el inicio lo primero que pensamos fue queremos hacer una obra juntos, vamos a hacer una pieza que sea de los dos, ¿no? Y el video, entonces, después cuando ya no estaba la perfo, quedaban los restos de los objetos y yo en un momento me paro arriba de una de las piedras, entonces, bueno, modifico también, ¿no? La forma de la piedra y eso es lo que queda después en este pedacito de la sala, ¿no? En esta parte de la muestra. Eh, ese Como accionar. la memoria también de ese hacer, ¿no? Exacto, también la memoria y el comportamiento de los materiales, que eso es muy importante, ¿no? Es un dato muy importante para el textil, pero también para la cerámica, porque em, son las dos primeras manifestaciones que el hombre encuentra, ¿no? Para procurar su alimento y su refugio, la cerámica y el textil. Entonces, bueno, desde ahí era como que enseguida hermanamos en eso y también, bueno, sí, también estaba un poco propuesto por la curaduría, pero nosotros también los dos venimos trabajando como en una investigación y en un posicionamiento político en cuanto a, eh, bueno, los orígenes, las fronteras, ¿no? Y la construcción colectiva. Eh, Bien, bueno, vamos a ir avanzando y después podemos ir y volver, ¿sí? Bueno, esta pieza que se las traje por varias razones, una es por una razón muy importante que está sucediendo en este momento, todo este problema que hay con el Museo del Traje, es una pieza
que se mostró en el 2023 en el Museo del Traje para el 24 de marzo. Se llama Costurera. Bueno, es una pieza que fue haciendo como este camino que yo les marco ahí en estos años. Se inició en Sierra de la Ventana, luego estuvo en Bahía Blanca, después estuvo en Coronel Dorrego y finalmente en Buenos Aires. Y bueno, y es una pieza en la que trabajo junto con Guillermo Astoviza. Tenemos un dúo performático que se llama Entre Acción, que también nos pueden buscar. Y lo que hacemos es intervenir, bueno, es intervenir el espacio, pero no solamente digamos, con una propuesta instalativa, sino desde el sonido, ¿no? Y desde la memoria del sonido. Y en este caso, lo que fue muy interesante es que hicimos una investigación previa, pidiéndole a la gente que nos mandara audios que tuvieran que ver con sus recuerdos. Y con eso fue parte de la banda sonora. La banda sonora tenía sonidos de la máquina de coser, un sonido de reloj, que es como el sonido del tiempo, que es un sonido que está constante, que es el que marca el pulso, digamos, de toda la acción, y tenía todos estos registros sonoros que mandó la gente. Entonces, realmente es una pieza colectiva, no solamente por lo que sucede, sino también en la previa, ¿no? La pieza empieza muchos días antes con esta preparación. Y lo que hacemos es invitar a la gente a que se acerque a la sala. Yo estoy sentada ustedes imaginen este paisaje, pero sin las telas, ¿no? Y la gente se va acercando, vamos tomando de este costurero una tela. Todas las telas están intervenidas y tienen distintas materialidades, distintas texturas. Y la gente se acerca, me cuenta al oído un recuerdo. Y lo que yo hago es hacer una traducción espontánea de ese recuerdo en unas costuras con la máquina. Y luego las personas van a colgar las telas en estos cordeles y van empezando haciendo, digamos, que los recuerdos habiten el espacio de la sala. En simultáneo, la máquina de coser, bueno, justo acá no sé si puse alguna, bueno, acá pueden ver, sí, en esta imagen se puede ver perfectamente. Ven que tiene acá, no sé si, a ver si ustedes ven mi cursor o no. Sí, se ve, se ve, se Bueno, ve. Son acá chiquitos, tiene pero un se ve. micrófono, ¿sí? Acá tiene un micrófono de contacto y acá tiene, después del otro lado tiene otro. Uno está puesto en el percutor de la máquina y el otro está puesto donde va la aguja. Y lo que va sucediendo es que cada vez que yo uso la máquina de coser, digamos, Guillermo trabaja con el sonido y va habilitando que entren los audios de las personas. Los recuerdos de las personas suenan cada vez que yo estoy, de alguna manera, haciendo esa traducción y construyendo ese otro recuerdo, ¿no? Entonces lo que se arma es una situación muy potente, porque no solo son los audios, digamos, la gente que está presente, la gente que trae, digamos, los recuerdos, toda la gente que aparece en esos recuerdos, sino también esos audios que nos traen otras voces. ¿Sí? Entonces es como una cadena de situaciones que se van dando. Bueno, y también muy importante, y traigo esta pieza porque, bueno, todos conocen la situación que está sucediendo ahora en el Museo del Traje, Ujú. y para que realmente, bueno, seguir dándole visibilidad y seguir pensando lo importante que tiene que ver el cuidado del patrimonio, ¿no? El equipo de trabajo increíble que hay en ese museo y el espacio para dar voz a ciertas voces no tan escuchadas en el resto o en todas las instituciones. Ujú. Entonces me Y en parece el marco de una fecha tan importante como que es el 24 de marzo, ¿no? sí. Claro, Ujú, esta pieza está pensada específicamente para el 24 de marzo, ¿sí? Es una ujú. pieza que tiene que ver con la memoria, pero con esta memoria en particular. Ujú. Bien, bueno, vamos a seguir avanzando. Les voy a contar esta pieza que tiene que ver con otra que vamos a ver porque estoy yendo de la actualidad para atrás. No sé por qué, ahora siento que es medio raro, pero bueno, tal vez tendría que haberlo hecho al revés. Esto es un proyecto que se llama Puntadas como Altavoz, que comenzó vamos a hacerlo al revés, porque total, que comenzó acá, ¿no? Comenzó en la Bienal Nacional de Arte de Bahía Blanca en el 2019. El proyecto constaba en trabajar con varias comunidades
y estas comunidades tenían que ver con tenían que ver con los feminismos, tenían que ver con los espacios de cuidado del ambiente y tenían que ver con los pueblos originarios. Entonces, en vínculo con distintas comunidades, lo que hicimos fue trabajar la construcción de frases que, bueno, que a su vez dieran cuenta de esta necesidad colectiva, ¿no? De esta puesta en voz colectiva. Así que fue un proceso de varios meses. Salieron votadas finalmente por mayoría estas dos frases: territorio, cuerpo, biodiversidad como urgencia y memoria, y esta que dice que nuestras prácticas sean acciones de escucha y cuidado. Y lo que hicimos fue, bueno, trabajar en la construcción del discurso, pero también trabajar en la tintura. Todos estos paños están teñidos con tintes naturales que no dañan el medio ambiente y que hablan del paisaje. Y trabajamos con varios talleres donde, digamos, los artistas convocados venían a abordar estas frases que fueron, digamos, construidas por los colectivos, y luego hicimos otros talleres de bordado donde la gente podía decir lo que necesitaba decir de modo más individual, ¿sí? Como esas necesidades más propias. Fue un proceso muy, muy, muy interesante también, que duró varios meses y que, bueno, y que finalmente quedó también unos cuantos meses en los cuales se fueron haciendo actividades en el museo de Bahía Blanca. Y a partir de este proyecto viene este otro que tiene que ver con digamos, un proceso muy similar, pero que en realidad acá trabajé con una comunidad, la comunidad Warisata, que es de los pueblos originarios del partido de Florencio Varela, ¿sí? Trabajé junto con la gente de Quilmes, y este grupo es un grupo que vincula sobre todo pueblos originarios de origen guaraní. Digo sobre todo porque hay también algunas mezclas. Eh, y lo que hicimos fue entonces ir a la comunidad. Como ustedes están viendo ahí, había mucha cantidad de niños y de madres y niños, porque es un espacio donde se trabaja mucho con las infancias. Eh, y bueno, y ellos fueron los que, con el mismo proceso, elegimos la frase, ¿sí? La frase terminó siendo esta: Warisata, la voz del corazón. Y ellos también quisieron poner esta palabra meraki, que es una palabra de origen griego, pero que ellos sintieron que era importante nombrarla, ¿no? Entonces ahí también es muy interesante cómo se van armando los discursos por superposiciones, ¿no? O por voces, o por esos intercambios. Y entonces trabajamos bordando durante una jornada en su territorio y durante una jornada en el Museo de Quilmes, en el Museo Roverano, eh, sumando también a otras personas que se acercaron ese día de la comunidad de Quilmes, construyendo esta pieza, ¿sí? Que finalmente estuvo también expuesta ahí. Y ahí, junto, algo que me olvidé decirles que es muy importante, siempre estas piezas van acompañadas de fanzines, y estos fanzines de alguna manera dan cuenta de todo este proceso de investigación, ¿no? Y dan cuenta también de, por ejemplo, de todos los textos que la comunidad fue ensayando hasta que elegimos este, porque es importante también ver en contexto, ¿no? Y respetar esos procesos y entender por qué, no sé si por qué, ¿no? Pero bueno, ir, digamos, como en ir viendo cuál es la performatividad de la construcción de esta pieza, ¿no? Eh, y también de alguna forma entendiendo cómo el bordado, que es una operación muy lenta, da cuenta de un tiempo, y ese tiempo también tiene que ver con un tiempo de experiencia compartida, con un tiempo de construcción, con un tiempo de comunidad. Y algo que yo había escrito acá, que me parecía interesante compartirles en relación a estos proyectos, ¿no? Es pensar las prácticas artísticas situadas en el acontecimiento. Es como esto que yo les decía de la escritura del fanzine y la escritura de la pieza textil, ¿no? Este tejer textualizar. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque no es lo mismo. Nosotros ahora yo les estoy contando, ¿no? Pero no es lo mismo lo que sucede cuando uno ve la pieza fuera de la situación, fuera del acontecimiento, por más que por supuesto está impregnada la energía de todo lo que pasó, ¿no? Está todo ese,
toda esa, digamos, impronta de las manos y de la variedad de manos bordando, pero hay algo que sucedió en ese momento que tiene que ver con lo que se compartió ahí, ¿no? Entonces hay algo de estos encuentros, de estas rondas, que también los tienen muchos de mis proyectos, ¿no? Creo que esta vez no sé si traje, creo que no traje Archivo Brody, pero es una de los proyectos en los que yo trabajo que está cumpliendo este año 10 años y que tiene mucho de esto, ¿no? Cuánto de lo que mostramos perdura en el tiempo físicamente y cuánto de lo sucedido perdura en el cuerpo de las personas, en la experiencia de las personas, ¿no? Ahí hay algo que a mí me interesa mucho, que es dejar que las cosas se escapen, no querer controlar todo, no querer documentar todo, ¿no? Dejar que algo de lo que está sucediendo circule y confiar que eso va a ser también un elemento que va a construir un nuevo discurso, ¿no? O que va a estimular un nuevo pensamiento, o que va a estimular una nueva pieza, ¿no? Como la experiencia de la gente que participa en estas situaciones es, es única, ¿no? Y no podría yo contarla. Lo que yo puedo contar es una parte de lo que me pasa a mí y nada más. Pero la experiencia es mucho más grande, es mucho más rica, más variada, ¿no? Y entonces es como para mí valioso que las prácticas artísticas eh, puedan cobijar esos espacios, ¿no? Esos espacios de continuidades y también esos espacios de pérdida. Y que el textil, de alguna manera, siempre contiene, sostiene, ¿no? Pero deja pasar, se abre y nos habla todo el tiempo de esas presencias y de esas ausencias, ¿no? Un poco como volviendo a pensar en esas especies de cuerpos presentes, ausentes que estaban en las primeras imágenes. Bueno, entonces, Hermosa, y con la fuerza de lo comunitario, ¿no? Siempre sí, muy presente. totalmente. Bueno, entonces, esto ya se los mostré. Esperen, que voy a ver qué más tengo acá para mostrar. Bueno, después tengo también estas otras piezas que me parecen interesantes, que son de otra serie. Yo les decía que me gusta nombrar las cosas por serie, porque creo que entre todas se arma algo. Se llama Trapos como banderas y son varias piezas que tienen mucho que ver con esto de la construcción de la discursividad y que también son colectivas, pero son colectivas de otra manera. ¿Por qué? Porque estas piezas son manufacturadas en distintos tiempos por distintas personas, pero la impronta final la termino haciendo yo, ¿no? Por ejemplo, esta pieza, que terminó siendo una pieza que fue parte del Salón Nacional del año 2020, esperen que estoy perdida, 2022, y que tuvo una mención. Es una pieza que empezó en las manos de la tejedora de esta carpeta. Esto es una carpeta tejida al crochet muy antigua que una amiga me regaló, que creo que era de su abuela, que le faltaban algunas partes y que yo empecé como a reconstruir, ¿no? ¿Cuál sería la palabra? Como a intervenir sobre esta. Quiero ver si la puedo. No, pero no me va a dejar agrandarla. A ver. Ah, sí, sí, sí. ¿Ustedes la ven más grande también? Sí. Bueno, acá no se ve mucho, pero hay em, Se lee muchos, con el texto ahí. el texto se lee bien, pero hay acá algo que yo les quería mostrar que eran unos surcidos, ¿no? Hay una técnica Ah, que a mí me gusta mucho, mucho, ujú. es el bordado invisible, el surcido invisible, que es una técnica muy antigua y que tiene que ver con intentar reparar eh, los objetos, las prendas, con los mismos hilos que conforman esas prendas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un vestido, se saca un hilito del ruedo y con ese hilo se intenta reconstruir la trama y la urdimbre, ¿no? Para volver de alguna manera, como a sanar, como a reparar esa tela. A mí lo que me gusta poéticamente de ese gesto es la posibilidad de los materiales de autosanarse, de autorrepararse, pero de no olvidar su historia. ¿Por qué? Porque ese surcido, por más que se llame invisible, no es invisible, siempre se ve.
¿no? Siempre aparece esa cicatriz. Entonces, lo primero que yo hago es reparar esta pieza. Después, lo que hago es construir una base, digamos, que la sostiene, que está por debajo, y pensar en la frase, ¿no? Que para mí es algo muy interesante. Yo, en general, comienzo desde la poesía a construir, ¿no? Desde la materialidad y desde la poesía, porque los materiales son poéticos, porque los materiales son poesía, ¿no? Entonces, empiezo desde las manos, desde el tacto, pero también desde esa enunciación poética. Y cuando, bueno, trabajo y trabajo hasta que encuentro la frase, y cuando encontré la frase, me pareció que era como muy importante, ¿no? Y bueno, y entonces construí esta frase, la bordé sobre la pieza y luego lo que hice fue hacer como estos pequeños caminos de colores, ¿no? Que para mí tenían que ver también con mostrar diferentes modos de entrar y salir de ese textil, ¿no? Diferentes roces, como, casi como si pudiéramos acariciar el textil de diferentes maneras, ¿no? A veces con más cercanía, a veces con más sutileza, a veces con más contraste, a veces casi adentro. Así que bueno, esta es una de estas piezas. Esta también pertenece a esta serie, de la serie Trapos como bandera. Se llama Antojo de buenos presagios y también tiene una operación similar, ¿no? Esto era una funda, un pedacito de una funda de una almohada que alguien me regaló en algún momento, creo que era de la familia de Julián, de mi pareja, y que lo que yo hice fue, bueno, también estar en contacto con los materiales. Estas telas de atrás son hechas con tintes naturales, y bueno, y construir sobre eso esta intervención. Bueno, esta es otra que se llama, de la misma serie, ¿no? Que dice tu afectividad me afecta. Y que también, digamos, lo que a mí me interesaba de esta pieza en particular es que en un momento yo recibo una herencia de la familia de Julián, de su abuela y su tía que eran bordadoras. Y resulta que muchas de las piezas venían inconclusas y otras estaban sin bordar. Esta pieza estaba inconclusa, ¿no? Entonces yo respeto esa voluntad de lo inconcluso, lo dejo también, ¿no? Dejo algunas partes sin bordar, porque ya el diseño, digamos, estaba, lo que yo agrego es el texto, y creo que estaba bordado con celeste nada más, estas flores celestes, y lo que hago entonces es como sumarme a una conversación con alguien que no conocí, pero que de alguna manera es mi familia, ¿no? De alguna manera hay una información que llega en esta pieza hacia mí. Y un dato muy interesante es que cuando, digamos, muere la abuela de Julián, hace muchos, muchos años, Julián era jovencito, digamos, la tía le dice a él, yo no sé qué voy a hacer con todas estas cosas, alguien las tiene que seguir. Cuando yo recibo la herencia, él se acuerda de esto y me lo cuenta. Y entonces me habilita totalmente, ¿no?, esta conversación. Porque, bueno, eso sucedió en un momento en el que yo no estaba en la vida de nadie de esa familia y sin embargo llegó, bueno, a este destino. Entonces eso también me pareció algo como muy interesante, ¿no? Esto de poder conversar, por eso yo decía, bueno, no sé si las sombras son el pasado o el futuro, no sé, En distintos tiempos, ¿no? claro. Sí, y que también tiene el textil, ¿no? Si pudiéramos pensar el derecho y el revés, qué es ahora, qué es antes, qué es el futuro. Bueno, ¿cómo podríamos pensar esas dimensiones a través de esa manipulación que es ir y venir por una trama que ya está construida, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando bordamos, vamos y venimos atravesando una trama que ya está construida. Bien, bueno, después, uy, acá, toqué, no sé qué toqué y se me fue. Esta otra pieza que, bueno, que estuvo, digamos, se originó en una residencia en La Plata, junto con otros artistas, en donde estábamos pensando un poco qué era la práctica artística, y entonces para mí, a mí me apareció, ¿no?, esta construcción de la práctica colectiva como estrategia política, y que tiene que ver también con, bueno, y que estuvo después en Casa Boni siendo parte de una muestra, que tiene que ver con servilletas.
pero la servilleta principal, digamos, la que está adelante, es una servilleta muy usada, y las servilletas de atrás son servilletas nuevas que todavía mantienen digamos, el apresto del no haber sido nunca usadas, ¿no? Ese apresto original. Y también aparece esta costura a mano y estos problemas del textil, estas cosas del mal cosido que a mí me encantan, ¿no? Que son los chingues, las arrugas, todos esos problemas, ¿no? ¿no? Que ven acá, por ejemplo, que las cosas no están perfectas, pero que en realidad para mí es muy importante que eso suceda en el textil, ¿no? Porque también estoy todo el tiempo replanteándome eh, a través de otras piezas que no les traje hoy, cuáles son las relaciones entre los métodos de enseñanza de bordado y de construcción de textil y, digamos, y ese peso como herencia o como modelado de los cuerpos femeninos, ¿no? ¿Qué pasa con la máquina de coser y los métodos de costura y de bordado? Cómo de alguna manera hacen que la postura, ¿no? Que la corrección, que el seguir la regla, que obedecer exactamente todo lo que está ahí, y esa crueldad también que había en las academias de bordado, que uno tenía que hacer un trabajo que tal vez le llevaba semanas, que era tremendamente complejo, y después para probártelo te ponían un sello arriba, ¿no? Y eso es un acto de crueldad, porque es muy doloroso que alguien que estuvo bordando mucho tiempo una pieza, después le pongan un sello para decir que está aprobado, ¿no? Como que se lo roban, como se lo apropian. Y a mí todas esas situaciones que tienen que ver con los dispositivos o los sistemas que están dentro del mundo del textil o del bordado, de la costura, me interesan un montón, y me interesa cuestionarlos o preguntarme a través de ellos cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta pieza, y creo que tengo algunas más para compartirles. Bueno, esta que también es una pieza que se originó en Casaboni, en la misma muestra que la anterior, que tiene que ver con unas superposiciones, como una especie de collage, un ejercicio de collage textil, eh, que tiene que ver con esta idea, ¿no? De entender la práctica textil como una geografía móvil de manos y de afectos, y que tiene mucho que ver con comunidades, las comunidades que trabajan en los talleres, ¿no? Que tiene mucho que ver con las prácticas de la industria textil, bueno, que trae aparejado todo eso y el espacio de lo doméstico, ¿no? Esos repasadores, esas servilletas, esos trabajos que son bien del adentro del hogar. Y bueno, ¿y qué pasa con esas tensiones, ¿no? ¿Quiénes sostienen a quién? ¿Quiénes están más flojos? Bueno, ¿qué va pasando con estos juegos de servilletas que se van ahí, casi como podríamos decir que es como una especie de mesa que está puesta, ¿no? Una mesa que está puesta de forma vertical, pero bueno, podría ser una mesa. Si Y quieren ir preguntando, los que quieran hacer alguna pregunta, les recomiendo que la vayan escribiendo en el chat, así yo la voy leyendo. ¿Sí? Si alguien quiere preguntar algo. Perdón, Lil, decías. oh, todo bien. Y después contarles un poquito sobre esta pieza que también tiene un recorrido bastante largo y que me parece interesante. Esta pieza empezó siendo un bordado, ¿no? Este bordado que ya tengo en la mano, que dice cuerpos soberanos son cuerpos políticos, que también es una servilletita. Esta servilletita es de este juego de servilletas que están acá adentro. Estas también son unas servilletas nuevas, las a cuadritos, y estas son las servilletas que están para bordar, que ya venían con el dibujito, y con estas florcitas. Y bueno, y que yo construí esta frase pensando un poco en la primera campaña que se hizo solicitando la aprobación del aborto, ¿no? En el 2019. Y con esto se hicieron unas postales y unas imágenes en pequeño formato que fueron parte de una movida del Encuentro Nacional de Mujeres en el Sur. Y después esta pieza fue tomando como distintas formas, y terminó siendo una foto performance, en realidad, que empezó teniendo también un tamaño, digamos, pequeño, pero que enseguida pidió ser más grande, pidió estar en la calle, y bueno, y que estuvo siendo parte de una muestra, bueno, estuvo en el Centro de la Cooperación, en una muestra retrospectiva como muy importante que hizo la curaduría Laura Lina, también en el 2019,
en un formato póster, así como este que se ve acá, pero en el interior, junto con otras piezas que también, digamos, dialogaban con esta. Y después, para un 8M, bueno, estuvo participando del Para Todo Estode, del segundo, eh, y finalmente estuvo siendo una acción en la calle, ¿no? Esto es una acción en la calle donde yo hago una pegatina en vivo y voy construyendo por módulos esta pieza en un gran tamaño. Bueno, me parecía también interesante mostrar esta pieza porque acá se entiende bien esto de la performatividad que yo les decía, ¿no? Las piezas también van pidiendo, las piezas también se van reconstruyendo, y a veces solo hay que seguirlas, ¿no? No hay que tener demasiado ego, hay que seguirla, que la pieza sola nos va diciendo qué necesita, qué hay que hacer, y eso es muy hermoso. Y después, esta que creo que es la última que les traje, no, les traje nomás. eh, Esto también es un libro, un librito de tela que tiene dos preguntas y que dice en qué parte de tu cuerpo, y después de varias páginas se acumulan los recuerdos. Y era para una muestra que tenía que ver con una muestra que era itinerante, ¿no? Que iba pasando sobre todo por centros de jubilados y que, bueno, y frente a la cual la idea era como toda una muestra que iba en una valija, una muestra colectiva, y a mí me parecía como muy interesante empezar una pregunta y que las mismas telas y los mismos, digamos, los mismos estampados, las mismas tipologías, ¿no? El peso, las calidades, también vayan hablando de ese cuerpo, que en realidad la tela también es un cuerpo, ¿no? Bueno, y entonces hay unas imágenes que ilustran esto, y como para cerrar esta pieza, digamos, yo vengo trabajando hace muchos, muchos años, esto es como un recorte muy cortito, hasta 2018, pero eh, esta pieza que me parece que dice algo muy importante, ¿no? Y que habla del colectivo. Y que habla también, fíjense que la palabra además es capicúa, ¿no? Somos. O sea que es una palabra que se puede leer de adelante para atrás, de atrás para adelante. Y bueno, y este también era un bordado que yo heredé, ¿no? La flor ya estaba bordada. Lo que yo hice fue, digamos, continuar este bordado. Y bueno, lo usé para una perfo, ¿no? También es una pieza que usé para la perfo. Un poco como decía Pato al principio, eh, muchas de las piezas son parte de una perfo, como también puede haber sido esta, ¿no? La del pañuelo, y otras son piezas tal vez más, podríamos decir, como este tipo de piezas, ¿no? O estas, que son tal vez piezas más de pared, para decirlo de alguna manera, pero que tranquilamente podrían ser una bandera, ¿no? Bueno, ay, qué prolijidad con el tiempo, porque había que dejar 10 minutos, Impecable. estamos en 49. Bueno. Impecable. Qué hermosa esa pieza que quedó ahí. Creo que es una de mis preferidas. Y mira que en lo personal, que conozco mucho tu obra, no dejas de sorprenderme. Primero porque me encuentro con lo prolífera que son, ¿no? Toda la capacidad de producir que tenés, porque hay un montón de trabajos que, bueno, no muchos, pero algunos que no conocía. Entonces digo, wow. Siempre tu solvencia, tu coherencia, tu poesía. Yo, bueno, sabes que me gusta mucho tu obra en muchos sentidos y en muchas capas de lectura. Me parece que esto que contabas recién, que hoy decías de cómo llega la palabra, a mí eso me quedé muy... nunca te lo había preguntado y vos dijiste que la palabra aparecía como en primer término en un momento. Eh, y vos sabés que en mi imaginario, como es la subjetividad, yo siempre para mí la palabra era como que aparecía en algún momento del proceso. Bueno, acá están diciendo muchas gracias, muy interesante tus obras, me maravilla cómo las dimensiones de lo textil hablan, se expresan en tu obra y te preguntan, que es más importante que hable las personas que nos acompañan que yo, ¿haces o has hecho esculturas blandas? Sí, bueno, yo les voy a contar esto que es muy importante.
en mi formación, yo soy profesora superior de artes visuales con orientación en escultura. Y todo mi último año, digamos, yo hice una carrera de esas que son larguísimas, que tienen como 500 títulos en el medio, que duró como 7 años, y el último año yo decidí que iba a trabajar en escultura cosiendo. Y bueno, y entonces fue muy interesante porque yo, cuando hice la Escuela de Artes Visuales en Bahía Blanca, donde me formé, como en primera instancia, nadie hacía arte textil, ¿no? Entonces yo iba pasando todo el año sin nota porque yo hacía todo lo que me pedían, relieve, no sé, escultura de bulto, de monumento, todo lo que me pedían lo hacía, pero cosiendo. Y todos soldaban y con resina y no sé qué, y yo cosiendo, ¿no? Entonces llega fin de año y era como un punto que yo no sabía qué iba a pasar conmigo, si iba a aprobar o iba a desaprobar, porque el profesor no ponía nota. Finalmente se hizo como un cónclave así de un montón de gente para ver qué hacían conmigo. Yo por suerte era muy, además, muy prolija, yo sabía que estaba en el borde, entonces investigaba mucho, tenía como mucho backup de otros artistas, y bueno, Marta Minujín me salvó, digamos, ¿no? Porque Marta era Marta Minujín, era la conocida que hacía textiles, y si Marta Minujín Colchones, era claro. blanda y colchones y todas esas cosas, entonces más o menos podía estar bien. Así que sí, la respuesta es que yo empecé dibujando con hilo y haciendo escultura blanda. Después intervine algunas pinturas, en algún momento que yo todavía pintaba, como esta que se ve acá atrás, es una pintura que está bordada también, ahí se alcanzan a ver, colgada, bueno, es chiquitita pero es bastante grande. Y bueno, y después empecé como a ir ahí, ¿no? A pasar por materialidades, pero siempre, siempre el textil es como mi idioma, ¿no? Eso es lo que yo siento, que yo puedo hablar a partir del textil, pero que ese textil no tiene que ver con las telas, ¿eh? Tiene que ver con una dimensión de entender el mundo. Para mí el textil es una forma de entender el mundo, que tiene que ver con la porosidad, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con el comportamiento, que tiene que ver con estos intercambios de materiales, con estos saberes. Bueno, va por ahí, ¿no? Con todo ese conocimiento ancestral que venimos heredando eh, de muchos lugares, ¿no? Bueno, como con esa información. Sí. Bueno, Marina dice que había muchas piezas que no conocía, pero siempre maravillosas. Y Lau Fara dice, gracias Nilda, quisiera preguntarte qué te sucede corporalmente en cada performatividad. Uy, bueno, es una muy buena pregunta. ¿Qué me sucede exactamente? No sé cómo ponerle palabras, pero lo que sí les voy a decir es que cuando una está dentro de la obra, ¿no? Hay algo que pasa con la producción del textil, que es por eso, por lo que yo empiezo a hacer perfos, que es cómo yo hago para compartir todo esto que me está pasando mientras yo voy, ¿no? Toda esa carga de tiempo, esa cantidad de acumulación de gestos pequeños que suceden adentro del cuerpo, ¿cómo hago para compartir eso? Esa siempre era mi pregunta, ¿no? Y entonces de ahí empecé a indagar en la perfo, casi sin saber muy bien qué era, muchos años a medio a tientas, hasta que después, bueno, finalmente me formé, hice la maestría en teatro y artes performáticas en la UNA, ¿no? Y después estuve trabajando también muchos años en esa cátedra. Eh, pero ¿qué me pasa? Principalmente lo que me pasa es que se reactiva algo en mí. Me pasa que hay felicidad, me pasa que hay emoción y me pasa que me siento viva. Después me deben pasar un montón de otras cosas, ¿no? Pero en definitiva es eso, ¿no? Es muy potente cuando uno trabaja en vivo, porque la energía del otro afecta, porque nos afectamos, porque tenemos conciencia plena de la necesidad y de cómo se modifica la situación con el otro. Y entonces la dimensión de la performance es una dimensión maravillosa, mágica, ¿no? Casi ritual, casi chamánica. Medio difícil de contar en palabras, pero tienen que experimentarlo, eso es lo que yo les diría, ¿no? Es una experiencia que te atraviesa y que en mi caso me llena como de vitalidad.
Bien, bien. Bueno, termino bueno, Andrea Cordone dice gracias, Sol dice qué bellísimo, Nilda, gracias, Salomé dice gracias, Nilda, me encanta pensar en que el textil sea un idioma tan importante como lo que colectivamente se entiende como escritura. Sí. Muchas gracias, Linda, por compartir tu pasión en cada palabra de esta charla. Como estamos muy cerca del cierre, yo lo que les quiero compartir para darle lugar a Nilda es que, bueno, las redes sociales de Nilda para que la sigan, su blog, su canal de YouTube y también contarles que Nilda tiene un proyecto de clínica de artistas que ella lleva adelante, que se llama Entre Dos Patios, bueno, ahí la dejo para que sepan que quienes están interesados pueden compartir con ella estos saberes, y los propios, ¿no? Los de cada uno de ustedes que se quiera acercar. ¿No, Nil? ¿Es así? Voy a pegar tus redes acá Sí, en el chat, sí, bueno, así les queda ahí. y entender también esto, ¿no? Que entre la docencia, la práctica artística también es una docencia, y la docencia es una práctica artística. Y entender que esos límites, así como la vida cotidiana, no, por lo menos a mí no me funcionan como separados, ¿no? Sino que todo el tiempo se están contaminando bien, uno está entrando y saliendo de uno, ¿no? Digo, uno es al mismo tiempo aprendiz y docente, uno es al mismo tiempo compañero, uno al mismo tiempo se sorprende y es sorprendido, y bueno, y uno va aprendiendo mucho con el otro, esa es la clave. Entonces, un poco la idea de este espacio que se llama Entre Dos Patios Casa Taller, que es un programa de tutorías y de acompañamientos también de producción de tesis, es como acompañar la práctica artística de cada persona, ¿no? A veces de manera grupal, a veces de manera individual, eh, porque es muy importante sentir que hay un otro. Es muy importante. Y a veces el trabajo de las artes visuales es un poco solitario, ¿no? Y entonces, bueno, un poco viene como a eso. A mí me gusta llamarlo tutorías, no me gusta llamarlo clínicas, porque la clínica un poco es como que mira con cuidado un objeto, y a mí me gusta más bien acompañar un proceso, ¿no? Y hacer preguntas sobre el proceso. Pero bueno, más o menos eso. Bien. Está buenísimo. Bueno, ahí tienen entonces la cuenta de Instagram de Nilda y también su blog. La pueden contactar por ahí. Y bueno, Nilda, muchas gracias, hermoso. Una vez más, compartir con vos siempre es una amorosidad, un placer enorme. Así que, bueno, pueden ver ahí, hay mucha gente saludando. Vos ves el chat si querés, Sí, sí, ¿no? sí, veo el Ah, chat. perfecto, bien, Puedo muchas también gracias, dejar de Nilda. Ahí está compartir si quieren por Adriana. Bueno, YouTube. hay gente A ver. conocida, así que bueno, eh, saludas a todas, a Flor, a Adriana y a todas las personas que se sumaron. Bueno, muchas gracias. Y saben que este webinar lo van a poder ver después en YouTube. Acá también tienen el canal de YouTube de la universidad donde van a poder volver a verlo y compartirlo. Así que, Nilda, muchas gracias. Nos queda corto. Yo quisiera saber más qué viene ahora. Sé que estuviste esta semana con un montón de acciones, así que nada, a las redes de ella para verla. ¿Mm? y busquen ahí Gracias. que hay, y que, bueno, que siempre hay algunas cositas ahí para que están sucediendo. eh, y bueno, para lo que necesiten y yo les puedo acompañar, me pueden escribir, podemos intercambiar. Y eso, solo decirles eso, ¿no? Esto, como que la práctica colectiva y el hacer con otros y esta disponibilidad que tiene el textil de recibirnos, creo que es una clave muy importante para todos los momentos, pero especialmente para esto. En ¿Sí? muy especialmente en Muy este. especial. Así que, bueno, eso. Estemos juntos que eso hace bien y ayuda. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a ustedes por estar ahí y bueno, y Y eso. nos vemos. Dale, Seguir muchas construyendo y a gracias. seguir tejiendo y Ahí cosiendo. van saludando. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pato, por la invitación. Chao. Chao, Nil. Muchas gracias. Un gustazo.
Chau, chau.